ejecución testamentaria y la sucesión intestada. El albacea también es una figura de carácter testamentario. ¿Qué significa eso? Que su origen es por medio de o es a través, mejor dicho, de un testamento. O sea que albacea en la sucesión intestada no vamos a encontrar. Es una persona que designa al testador basado en la confianza que le tiene a determinada eh, persona, precisamente para que se encargue de hacer cumplir su última disposición o su disposición de última voluntad. Em, en algunos casos puede ser nombrado por el juez, pero el albacea judicial lo nombra el juez solo en los casos en que exista renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado. Entonces ya se acude ante un juez para que el juez designe un albacea judicial, ¿verdad? Pero esa falta de, ¿verdad? Porque se removió, porque renunció o porque ya no está presente para llevar a cabo esa actividad. Ahí en su guía tienen 3 columnas, como siempre, y nos indica que el albacea, pues, es la persona nombrada por el testador, el juez, para cumplir lo ordenado en el testamento, ¿verdad? Por eso se llama ejecutor testamentario. Cuando hablamos del albacea o ejecutor testamentario, es lo mismo. Surge de la necesidad que tiene el testador existencia de una persona de su confianza que se encargue de que se cumpla, que se encargue de hacer cumplir su voluntad. Y de acuerdo al artículo 1041, pues el albacea o ejecutor testamentario es la persona que en el testador designa para encargar el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tienen todas las facultades que expresamente le señala la ley y también las que le haya conferido el testador de acuerdo al artículo 1041, que ahí tienen transcrito el artículo que se refiere al tema. También puede conferirse el cargo de albacea a dos o más personas, es decir, una o más personas, mejor dicho, quienes se pueden hacer cargo de la ejecución testamentaria, ya sea en forma conjunta o mancomunada o uno a continuación del otro, de acuerdo al artículo 1047. Mire, puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente o una después de otra, ¿verdad? Una a continuación de otra. Entonces lo pueden hacer en equipo, es, dependiendo de la forma en que lo designa el testador, o bien una a continuación de la otra, como lo establece la ley. Es un cargo personalísimo. Puede otorgar algunos mandatos, pero de carácter especial y siempre asumiendo él la responsabilidad. O sea, el cargo de albacea, él puede delegar que se cumpla para ejecutar alguna acción, pero no puede delegar su cargo de albaceazgo. Vean el artículo 1055, nos indica que el cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su mala administración o algún problema que haya tenido en las mismas. ¿Cuáles son entonces los requisitos para ser albacea? Pues en primer lugar, imagínense, tiene que administrar un patrimonio, tiene que administrarlo para cumplir con la voluntad del testador. Entonces tiene que hacer la partición de la herencia, tiene que distribuir la herencia tal y como lo estipula o lo dejó designado el testador en su última disposición. Entonces, para eso debe tener capacidad de ejercicio, obviamente, al cumplir los 18 años de edad. También debe poder legalmente administrar bienes y no ser incapaz de adquirirlos por herencia. Se recuerdan que hay prohibiciones, hay incapacidades para suceder por testamento y hay incapacidades para suceder por indignidad.
No debe estar actualmente en servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, señala el Código Civil. ¿Qué debemos entender por Ministerio Público cuando aparece la designación Ministerio Público, compañeros? Desde el primer Procuraduría Nacional, Procuraduría. general de la Nación, ¿verdad? Gracias, Pedro. Entonces se refiere a la Procuraduría General de la Nación, o sea, la PGN. Aunque se hay, regula la ley con licencia temporal, salvo, ay, perdonen, hay 11 esperando. Miren, pues por eso prefiero admitirlos a todos porque cuando uno empieza a hablar ya se le olvida. Bueno, entonces, repito, es PGN, no Ministerio Público, ¿verdad? Es una ley posterior. No olvidemos que el Código Civil entró en vigencia en 1964. Entonces, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes, de acuerdo al artículo 1048, entonces puede tener esa disposición. Ya vimos, como les comenté al inicio, pues en cuanto a su origen y designación, los albaceas pueden ser el albacea o ejecutor testamentario porque es nombrado por el testador, y también el albacea judicial, que ya vimos es designado por el juez, pero ya vimos que solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando lo pidieron o lo solicitaron los herederos, y pueden consultar ahí el artículo 1043. ¿Cuáles son las funciones entonces de un albacea? ¿Qué debe de hacer, verdad? Permítanme, seguimos admitiendo. Si no, no van a oír la clase. Ahí está. Pues el albacea tiene facultades generales y facultades especiales. De acuerdo al artículo 1050, vean ahí, por favor, en el artículo 1050, tenemos todas las facultades generales. Anoten, háganle ahí una anotación a ese artículo 1050 y le escriben facultades generales de los albaceas, ¿verdad? Hagan la anotación. Pues de conformidad con este artículo 1050, las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que designa el testador, pues son las siguientes. Vamos a ver. ¿Alguien que quiera leer este artículo para empezar? Y en cada numeral hacemos una pausa. Gracias, Esthercita, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Artículo 1050. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que designe el testador, serán las siguientes. Ahí vamos. Ajá. Primero, muy bien, disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Muy bien. Entonces, vean, el albacea pues tiene que cumplir con la última disposición del testador. Como es una figura que se origina de un testamento que ha sido declarado válido, entonces solo el testador, como su nombre lo indica, solo el testador lo puede designar, ¿verdad? Y por eso, vean, en primer lugar tiene que disponer y pagar los funerales del testador. Ahí de la masa hereditaria o de la herencia, con arreglo al ordenado por este, ¿verdad? Y en defecto de tal disposición, pues según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. ¿Se recuerdan que todo es bajo beneficio de inventario? Entonces, si don Chusito dijo que quería mariachis para el día de su sepelio, pues entonces al albacea, y lo dejó designado en el testamento, el albacea tiene que cumplir, y si no, le van a jalar los pies en la noche. Son bromas. Siguiente, Estercita, por favor. Muy bien. Segundo, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Ok.
Como hay una última disposición manifestada en testamento, pues obviamente el testador designó quienes van a ser los herederos de su casa, de su departamento, de su vehículo último modelo y del vehículo de hace 15 años, de la cuenta monetaria en tal lugar, del dinero a plazo fijo, de la finca, la cosecha, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer el albacea es precisamente esto, proteger y para proteger para seguridad de los bienes, ¿verdad? Porque hay que cuidarlos, y recuerden que él tiene que hacer la entrega, entonces tiene que hacer todas las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Vean, el tema de las herencias es un tema bastante complicado también, máximo cuando no están muy conformes con lo que les sucede, entonces siempre hay problemitas y obviamente pues por eso dejan designado un albacea para que vaya haciendo cumplir la voluntad manifestada en testamento y llevar un orden, ¿verdad? Un orden de las entregas de los bienes, etcétera. Entonces, él tiene que entregar en las mejores condiciones posibles todos los bienes, porque si no, se van a deteriorar. Debe hacer un inventario con intervención. Ah, perdón, ibas a seguir, ¿verdad, Esthercita? Tres, perdón. Sí, muy bien. Tercero, hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. Exacto. Que no haya designado un heredero específico, ¿verdad? Sino que todos en copropiedad van a ser los dueños de los bienes que el testador haya dejado. Entonces, debe hacer el inventario, participan los herederos, ¿verdad? Y cuando no haya, pues los interesados en los bienes, porque de repente hay deudas también que cubrir, tal y como lo solicita el numeral cuarto. Miren, pagar las deudas y legados, ¿verdad? Pagar las deudas y legados y como número 5, tiene que administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de los mismos. El albacea tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio por aquello que hay alguna impugnación del testamento o algo así, salvo prohibición del testador, siempre y cuando no haya sido removido ni haya declaratoria de herederos. Ahí lo tienen en el artículo 1054. Y también el 1153, en donde está la entrega de los bienes. Aquí en el artículo 1053, por favor, hagan una anotación que diga facultad general. Se refiere a la entrega de legados. Practicado el inventario, cuidará el albacea que se entreguen los legados específicos, ¿se recuerdan? Lo que vimos el día martes, y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción, dependiendo de la clase de legado, ¿verdad? En el 1054 tenemos que mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación, lo que les acabo de comentar, de la sucesión. ¿Para qué? Para demandar y responder en juicio, salvo alguna prohibición que hubiera dejado establecido el testador. No olviden que la sucesión testamentaria tiene carácter principal. ¿Por qué? Porque la voluntad del testador, su última voluntad, que es manifestada en testamento, ¿verdad? Entonces, vean, es una situación muy importante y que trata de dejar en orden, dejar en orden todas las situaciones para prevenir cualquier conflicto en caso de que lo hayan, ¿verdad? Porque el otorgar un testamento no significa que todo va a ir muy bien. Hay personas que están interesadas en los bienes, no están conformes y ven la posibilidad de la impugnación de un testamento, ¿verdad? Entonces, ya
ahí es donde se encuentra precisamente el objetivo principal del testamento, que es respetar la voluntad del testador, pero también, como les repito, el testamento se otorga en escritura pública y debe cumplir con todas las formalidades legales, porque si en caso no cumple, dejan ahí abierta la posibilidad para que se impugne un testamento. Al ser impugnado un testamento, entonces la sucesión tendrá que ser intestada porque ya no existirá un testamento válido. Eso es en cuanto a las facultades generales que tienen los albaceas, pero también hay facultades especiales. Entre las facultades especiales, ahí tenemos el artículo 1056. Vean el 1056. Solo le voy a dar a admitir a alguien aquí. Artículo 1056. ¿Alguien que quiera leer el artículo 1056, por favor? 1056. Pedrito. Gracias, Pedrito. 1056. Es una facultad especial, ¿verdad? Ya en el artículo 1050 vimos las facultades generales y las complementamos con la lectura del artículo 1054 y 1053. Facultades generales. Ahora vamos a ver una de las especiales que está regulada en el artículo 1056. Por favor, Pedro, gracias. Artículo 1056. Para actos de administración pueden dar poderes especiales. No obstante, lo prevenido en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Ok. Gracias, Pedro. Acabamos de leer y explicar que el albacea es un cargo sumamente personalísimo. No puede transmitir ese cargo a otro. En todo caso, si no puede cumplir con el albaceazgo, entonces él debe renunciar para que un juez designe otro. Pero vean, de aquí en el 1056 nos indica, no obstante, dice, lo prevenido en el artículo anterior, porque en el anterior es el 1055, el que nos está diciendo el cargo de albacea no puede transmitirse porque es de carácter personalísimo. Sin embargo, pueden otorgar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, pero son personalmente responsables por los actos del mandatario. Ahí en el 1056, repito, tenemos una facultad especial y ustedes deben de hacer, espero que me estén viendo, deben hacerla, viendo y escuchando, ¿eh? Como en el testamento, hacer la anotación respectiva. Pero si no llevan código a la clase presencial, menos ahorita, pero yo hago la recomendación porque sé que por lo menos Pedro y Esther están ahí en clase. Y algunos otros que ahí miro, pero que no los identifico. Bueno, entonces en el 1056 tenemos una facultad especial como lo es el otorgar poderes especiales. En el 1085, vamos ahora al artículo 1085, ahí tenemos otra facultad especial. ¿Y en qué consiste? En que el albacea debe hacer la partición de la herencia inmediatamente de aprobado el inventario y la cuenta de su administración. ¿Alguien que quiera leer el 1085? Cristel, muchas gracias. Hay otra que está en clase. Muy amable, Cristel, por favor. Cristel. Hola. Bueno, lo voy a leer yo entonces. 1085. Vean, es el capítulo tercero, partición de bienes hereditarios. Y dice el artículo 1085, y por favor hacen la anotación, ¿verdad? Facultad especial del albacea.
aprobados el inventario y la cuenta de la administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Facultad del especial del albacea. Hacer la partición, la distribución de la herencia a sus respectivos herederos o legatarios. Eso es en cuanto a las facultades especiales del albacea. No, no hay más esperando. No hay nadie esperando. Bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué le es prohibido al albacea? ¿En qué casos hay remoción del cargo de albacea? ¿Cuándo termina? ¿Verdad? Pues vean, de acuerdo al artículo 1057 que vamos a ver, ahora regresamos, vean cómo vamos haciendo el juego de la lectura de los artículos en el código. En el artículo 1057, perdón, encontramos las prohibiciones para el albacea. Una de las prohibiciones es adquirir bienes de la herencia mientras no estén aprobadas las cuentas de la administración. Vean ahí el 1057. ¿Quiere alguien leerlo? Hay un montón, pero Stephanie, Javier Rodrigo, me vas a ayudar después. Atento ahí. Buenas tardes, licenciada. Artículo 1057. Prohibición del albacea de adquirir bienes de la herencia. Durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, no podrá adquirir el albacea por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria ni créditos contra ella bajo pena de nulidad. O sea que deben ser aprobadas las cuentas de la administración porque el albacea tiene prohibición de adquirir bienes de la testamentaria. ¿Por cuánto tiempo puede entonces, cuánto tiempo tiene el albacea para ejercer el cargo? Ahí lo tienen en el 1058 y en el 1059. El tiempo que señala nuestra legislación, si el testador no lo fijó, pues debe cumplir su encargo en un año, contado desde la aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento. Y de acuerdo al 1059, ese plazo se puede ampliar, ¿verdad? Y, y puede ser prorrogado. Si no se señaló, pues se entiende prorrogado por un año más. Y si durante ese tiempo no se hubiera todavía hecho la administración, pues, es decir, no se hubiera todavía cumplido con la voluntad del testador, el juez puede conceder otra por el tiempo que fuere necesario para hacerlo. ¿A quién le dije que iba a tener lectura? No, fue un caballero. ¿Era yo, licenciada? Va, gracias, Javier. Javier va a leer el 1058. Y la señorita que acaba de levantar la mano, ¿quién es? Hay una señorita que levantó la mano. Ya no quiere. Bueno, entonces Javier va a leer el 1058 y alguien que quiera leer el 1059. Darling, por favor, Darling. Entonces empezamos con el 1058 con Javier y Darling leerá el 1059 a continuación. Empecemos. Artículo 1058. Plazo de albaceazgo. El albacea a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Ok, un año tiene ahí. ¿Qué pasa si no se logra, verdad? Vamos ahora
a leer el 1059, por favor. Artículo 1059. Si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiera señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esta prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuese necesario, atendidas las circunstancias del caso. Exacto. Bueno, entonces, si el testador no lo señaló, tenemos un año. Si en ese año no se logró cumplir con a cabalidad con la voluntad del testador, entonces se puede ampliar por un año más. Y si tampoco, porque hubo litigios, hay problemas todavía sin resolver, entonces se acude a un juez para que el juez conceda otra prórroga por el tiempo que sea necesario de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Muy bien, gracias. Ahora bien, vean que el albacea es un administrador, ¿verdad? Del patrimonio del causante. Entonces, hay bienes. Cuando hay bienes que forman parte de un patrimonio, estamos hablando de aquel elemento importante que es el elemento monetario, económico, ¿verdad? Valorados en dinero y provoca de alguna forma, pues siempre algún problema. Por eso se puede remover el albacea. Ahí lo tenemos en el artículo 1066, vean. Se puede remover el albacea por causa de negligencia, por abuso o malversación, mire, a petición de los interesados en los bienes. Alguien que quiera leer el 1066, por favor. Estercita, gracias. Muy bien. Artículo 1066. Remoción del albacea. Por causa de negligencia, abuso o malversación pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades a petición de los interesados en los bienes. Exacto, porque tienen que, es que miren qué función más delicada. Administrar los bienes, entregarlos, hacer la partición a los herederos. Y esperemos que los herederos estén contentitos, de acuerdo y todo. Pero si van a haber herederos que a mí no me dejó eso, que a mí me dejó menos, que por qué me deja esto, que por qué al otro, ahí hay siempre conflictos, ¿verdad? Y si sumado a eso vemos un albacea negligente, un albacea que abusa de su función o un albacea que está malversando el patrimonio, entonces la petición de los interesados pueden pedir que se cambie el albacea, es decir, que haya remoción del cargo del albacea, que es una situación diferente a cuando termina el albaceazgo. El albaceazgo, pues obviamente primero puede terminar. Si se muere el albacea, termina. O sea, por la muerte del albacea. Se murió el causante y se muere el albacea. Termina el cargo. Por la imposibilidad que tenga él de ejercer el cargo. Entonces puede renunciar y ahí termina el cargo. Y también pues, en el caso de la remoción, finaliza el cargo de albacea. También cuando vence el término señalado por el testador, la ley y en su caso por los interesados, ¿verdad? Está regulado, vean ahí en el artículo 1067. El albacea, pues obviamente tiene derecho a que se le paguen honorarios. Ahí lo tienen en el 1063 y hay un porcentaje, ¿verdad? Que debe ese porcentaje varía de acuerdo a los bienes y la masa que está ahí para distribuirse o el patrimonio pendiente de ser entregado. Vean ahí, alguien que quiera leer el 1063, por favor. Javier, ¿vas a leer? Artículo 1063. Honorarios Gracias, de Javier. albacea. El albacea, si no fuere heredero o legatario
Tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por el administrados o inventariados. Si la cantidad llega o pasa de 50,000 quetzales, del 3%, si a 40, si Si a llega a 40, 40, el 3,5%. el 3,5%, si a 30 del 4%, si a 20 y del 5%, cuando baje de esa cantidad. Si fueren varios los albaceas, ese honorario se distribuirá entre ellos proporcionalmente al trabajo que cada cual haya realizado. Ajá, sí, son varios albaceas. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Los gastos se pagan obviamente de la herencia de acuerdo a lo que regula el artículo 1062. Los gastos del albaceazgo se pagarán de la herencia, ¿verdad? El albacea tiene la obligación de rendir cuentas. Miren, son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea, miren, aunque lo haya dejado en testamento, de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. Es patrimonio, muchachos. El albacea dará a los interesados cuenta documentada del albaceazgo inmediatamente después de haberlo ejercido. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, compañeros, en cuanto al cargo del albacea? Por el momento no, licenciado. ¿No? No, licenciado. Ok, bueno. ¿Quieren descansar un poquitito, unos 5 minutos y empezamos con el otro tema, la sucesión intestada? ¿O continuamos? Continúe, Linda. Va. Sí, porque después dicen que solo media hora. Bueno, voy a ver si hay alguien que quiera entrar. Ah, no. Ok. Ahora tenemos la sucesión intestada. Permítanme, chicos, porque ¿qué clases cuesta? Ahí está ya. Parece que ya no hay nadie más que quiera entrar. No sé si han escrito al chat, Pedro, de alguien que quiera entrar, pero ya no me aparecen aquí. Por el momento no, licenciado. Ah, va, perfecto. Bueno. Vean que hasta este momento hemos visto figuras de carácter testamentario. Hoy vimos el albaceazgo o el ejecutor testamentario. Ayer vimos, o el martes vimos la donación por causa de muerte, que es también una disposición testamentaria, ¿verdad? Y como les repito, son figuras que se originan de un testamento, pero el testamento tiene que ser declarado válido porque puede ser impugnado. Y a veces hay hasta descontentos entre los mismos herederos. Las causas para impugnar un testamento varían. Por eso es que no sé si ustedes han escuchado que hay procesos sucesorios que llevan muchos años, ¿verdad? Que hoy no está fulano, que está sutano, que mejor ya no, que esperemos que aquí, que allá. Entonces, son problemas siempre que se dan en el tema de las herencias. Y el testador, miren, muy sabiamente para ir evitando todo eso, es que decide otorgar su testamento. Ya se imaginan cuando hay una sucesión intestada. Bueno, si uno es único hijo, no hay ningún problema. El problema es cuando hay 5, 7, 10 hijos. Ahí sí hay problema. Ahora vamos a ver la sucesión intestada. La sucesión intestada generalmente o principalmente, mejor dicho, procede cuando no hay testamento. Permítanme que si hay alguien que quiere entrar, esperen. Después alegan de que no los dejé entrar y que ya terminó la clase. 59. Ya la dejé entrar. Bueno, entonces, repito, eso es en el caso en que se otorga un testamento. Pero si no se otorga, en el testamento designamos a quienes dejamos los legados, a quienes dejamos como herederos, nombramos un albacea,
¿verdad? O un ejecutor testamentario, y hasta hay una sustitución hereditaria. ¿Se recuerda? Que también es una figura de carácter testamentario, porque en el testamento puedo designar que a falta de procede fulano de tal, de acuerdo a la clase de sustitución. Bueno, figuras testamentarias. Como les digo, ahí lo que hay que hacer es declarar válido el testamento y ya, ya es en función del albacea, pues entregar los legados, pagar las deudas, entregar la herencia, etcétera. No hay ningún problema. Hacer el inventario, cumplir con todas las formalidades. Pero si el testamento no se declara válido, sino que al contrario, nulo, procede la sucesión intestada en un caso. También les comentaba que no estamos muy acostumbrados a hablar de la muerte, tenemos miedo. Entonces, ay, no puede pasar esto, ay, no. Entonces, no hay esa cultura de otorgar testamento. La mayoría de personas fallecen sin otorgar un testamento. Cuando no se otorga un testamento, cuando el testamento ha sido declarado nulo, entonces son algunos de los casos en los que va a proceder la sucesión intestada. ¿Y quién va a designar a los herederos en la sucesión intestada? ¿Quién va a nombrar a los herederos? ¿Quién va a decir, tú tienes derecho, tú no tienes derecho? Primero la cónyuge, primero los hijos. ¿Quién? La ley. La ley. Tenemos aquí, entonces, en la sucesión intestada, que es la establecida por la ley para regular la ordenación y distribución de los bienes dejados por una persona cuando muere sin testamento o con un testamento ineficaz o insuficiente, o sea, nulo, ¿verdad? Para poder llevarse a cabo la distribución. En el artículo 1068 encontramos en qué casos tiene lugar la sucesión intestada. Ya voy a querer ahí un voluntario o 4 voluntarios, porque tiene 4 numerales. A la sucesión intestada se le denomina también sucesión legítima. ¿Por qué? Porque es la ley la que dispone la forma en que se ha de liquidar el patrimonio del difunto. El trámite también para la sucesión intestada lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil cuando se plantea ante un juez competente. Y ahí lo tienen, está a partir del artículo 478 al 481, pero del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde están regulados los trámites para legalizar por medio de los procesos todo lo regulado en el Código Civil, en sus 5 libritos, en sus más de 2000 artículos. Espere, hay otra persona que quiere entrar. Ya. Entonces, habemos 59. Entonces, ese artículo 1068 nos indica los casos en que tiene lugar la sucesión intestada. El primero que hemos estado comentando, cuando no hay testamento. El segundo, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero. Entonces, no hay esa condición puesta de la institución del heredero, o el heredero que se designó muere antes que el testador, o es incapaz de heredar, o rechazó la herencia, fuera de los casos de sustitución que estamos hablando, representación y acrecimiento con arreglo al código. 3, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. De repente otorgó testamento únicamente para reconocer un hijo, pero no nombró herederos y no designó legados, ¿verdad? Y luego en el 4 tenemos cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes, que es la famosa sucesión mixta que hemos comentado también desde el inicio del tema del derecho sucesorio.
¿Por qué? Puede ser que una persona otorgue testamento hoy, ¿verdad? Con todos los bienes que ha adquirido hasta el momento. Pero el día de mañana o dentro de un mes compra más bienes, adquiere otros bienes. Entonces hay crecimiento de ese patrimonio, pero ojo, ese bien que compra después no lo incluyó en el testamento que otorgó hoy. Entonces, para esa parte de los bienes que no se incluyeron en el testamento, procede la sucesión intestada. Por eso es parte testada y parte intestada y se llama sucesión mixta. Ahí lo tienen consignado, no sé si ya leyeron de repente que hayan tenido un tiempecito que hayan leído el separador para el libro tercero, ahí tienen las clases de sucesión. Bueno, las formas, bueno, independientemente de que se haya otorgado testamento o no, como en este caso de la sucesión intestada, pues debe de plantearse un proceso sucesorio, es decir, radicarse, tramitarse, porque no es solo con que la persona fallece y yo ya soy heredera. Sí, pero los bienes están a nombre del difunto. ¿Cómo voy a hacer entonces para acreditar que son míos y que solo yo tengo derecho a los bienes o que la casa X me la dejaron a mí y la otra casa a mi hermano? ¿Cómo hago? Pues de acuerdo al artículo 453, pero del Código Procesal Civil, debe plantearse un proceso sucesorio. El proceso sucesorio se puede tramitar en dos formas. Una que es una forma extrajudicial, o sea, se tramita ante notario, siempre que todos los herederos estén de acuerdo. Y también puede ser judicialmente, es decir, cuando se radica el proceso ante juez competente. El proceso sucesorio se encuentra regulado del artículo 450 al 515, pero del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quiénes tienen derecho a la herencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí no hay testamento, entonces no sabemos quiénes van a ser los herederos. Aquí es la ley quien designa a los herederos, pero ¿con base a qué? Lo hace con base a las reglas del parentesco. Oh, sorpresa. Tienen que repasar el tema del parentesco. Se supone que ya aprobaron Civil 1, pero se utiliza las reglas del parentesco, obviamente aceptando los grados de parentesco que se encuentran regulados en nuestra legislación. Por eso, de acuerdo al artículo 1078, ubiquémonos en el 1078, por favor. Tenemos orden de la sucesión intestada. La ley, fíjense, aquí no es la última disposición o la voluntad del testador. Aquí es la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar ¿a quién? A los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente, pero vean esa solicitud, que no tenga derecho a gananciales quienes van a heredar por partes iguales, a quienes llama la ley en primer lugar. Vamos a ver. A los hijos. A los hijos. ¿Solo? Y A al la cónyuge, esposa. al cónyuge. Exacto, no solo a los hijos, porque leen por partes. Vieran que yo estoy muy molesta, pero más que molesta, preocupada, porque no quieren leer. Miren, los exámenes dan pena. La comprobación de lectura, hay puntos de 0, hay de 1, 2, 3. Fíjense. Cuando se terminan las clases con cierto tiempo de antelación, ustedes tienen que ir a leer. Cuando no se da una clase por X, Y o Z razón, ustedes deben de leer, pero se ponen a hacer otras cosas. Yo se los comenté con más de un mes de anticipación
que tenían que leer la ley de garantías mobiliarias para responder solo 3 preguntas de 10. Perdonen, pero sí hay mucha deficiencia. Y el segundo parcial de ahorita confunden todo. Y yo les pregunto, ¿está claro? Sí, me dice. Siempre está claro todo. ¿Por qué no ponen atención? Porque no quieren leer. Ahí tienen materiales, pero ya obligarlos a leer, no. Y ya me estoy viendo todos los que van a pedir revisión de examen. Ojalá lo pidan, ¿saben por qué? Porque la voy a dar en público. Ahí en el salón, no la voy a dar en la coordinación. Voy a llevar los exámenes cuando la soliciten porque ya voy a publicar las notas. Lo que pasa es que tengo que calificar prácticamente 2 exámenes por persona. Tengo que sumar lo que sacaron en el segundo parcial y lo que sacaron en la comprobación de lectura. Se suma y ya subirlo. Entonces, sí tengo un poco de más de lo normal de carga de trabajo porque son 470 estudiantes. Pero ahí vamos, ya tengo secciones que he calificado y realmente me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo a la lectura? ¿Por qué no leen completo? Miren la pregunta que les acabo de hacer. Ya ven, por ejemplo, ahorita vemos 58 personas conectadas. ¿Se han fijado lo rogado que son para leer? Porque los demás es una mentira, no están en clases. Solo están en clase 5 personas, que son las que leen. Si estamos en clase presencial, tampoco, ¿verdad? Es un insulto que uno les pida, lea tal artículo. Y eso, que en clase solo leemos los principales, porque la obligación de ustedes, por ejemplo, en el caso de la sucesión intestada, es leer del artículo 1068 al 1084. Aquí solo leemos 2, 3, ya sea en forma virtual o en forma presencial. Y siempre son los mismos. Siempre es Pedro, siempre es Esther, Stephanie a veces, Darling a veces, Javier Rodrigo también a veces. Leen. ¿Cuántos he mencionado? 6 compañeros. Que si mucho llegan 2 más por si se me olvidó nombrar a alguien. Pero miren, eso es lamentable. Tienen que tomar conciencia de que están estudiando, que para estudiar civil, penal, laboral, teoría del proceso, derecho constitucional, el curso que sea, el gran secreto es leer, leer, pero no leer 15 minutos antes de iniciar el examen. Ahí se sientan en el corredor y empiezan a leer. Eso no es estudiar, no es estudiar. Y yo estoy muy preocupada y vamos a ver qué sucede. Después de la preocupación y del comercial, vean ahí el artículo 1078. Alguien que me ayude a leerlo otra vez. Pongan atención mucha porque voy a volver a hacer la misma pregunta. Hoy sí ve, ya 4 levantaron la mano. Esther, como te has leído mucho, mejor después. Y los mismos, creo que Darling no has leído, ¿verdad? Porque Stephanie ya leyó, Luis Pedro también. Darling, lee, por favor. Yo creo que tú ya leíste también. Pero Sí, lee, licenciada. ¿verdad que Bueno, sí? Ya leíste. Bueno, haz sí. el favor. Pongan atención. 1078. La ley designa quiénes van a ser los herederos con base al parentesco. Pongamos atención. Por favor, Darling. Muy bien, artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Sí, para completar, ¿verdad? Aquí ya les dije, deben de tener claro el tema del parentesco y el régimen económico, porque entonces no van a saber. ¿Y qué son los gananciales? ¿Verdad? Ahí va.
La pregunta ahora es, ¿quiénes son llamados en primer lugar a la sucesión intestada? ¿Quiénes? En primer lugar. Ahora ya no quieren En responder. primer lugar están los hijos, incluyendo los adoptivos, al cónyuge sobreviviente, tanto el que tiene derecho como el que no tiene derecho a gananciales, por partes iguales. ¿Será que es para el que tiene y no tiene derecho a gananciales? Léete el artículo, Pedrito, por Al que favor. no tenga, perdón. A ver. Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes se heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Ok. ¿Quiénes entonces? Miren que ya hemos leído varias veces ese artículo. ¿Quiénes hereda en primer lugar? Los hijos, incluyendo los Los hijos, adoptivos, incluyendo los adoptivos, y el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Exacto. Esa es la respuesta. Los hijos, todos, incluyendo los adoptivos, con el cónyuge sobreviviente, pero que no tenga derecho a gananciales. Ahora, si la porción es menor, entonces debe completarse primero su derecho a gananciales. ¿Y qué es el régimen de comunidad de gananciales? A ver si se recuerda. ¿En qué consiste? Tarea para la próxima clase. Leer los gananciales y leer el parentesco. Entonces, en primer lugar están los hijos con el cónyuge sobreviviente y además de eso, que el cónyuge sobreviviente no tenga derecho a gananciales. ¿Por qué? Porque el cónyuge se va a llevar su porción de los gananciales que consiste en cuánto por ciento. A ver si se recuerdan de eso. Si no, por gusto estoy hablando. Cuando hay gananciales, ¿cuál es el porcentaje que tiene derecho cada cónyuge? 50-50. 50% para cada uno, ¿verdad? Ahora miren, si el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales es menor a la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tiene derecho a que se le complete un monto equivalente, dice, a dicha cuota y se va a deducir de la diferencia, o sea, el monto que se necesita para completar de la masa hereditaria. Entonces, hay que leer, hay que interpretar y hay que leer, pues, pero no quieren leer. En el tema de la sucesión intestada, nada de que si son hijos fuera de matrimonio no tienen derecho. Si son hijos nacidos dentro de una unión de hechos, no tienen derecho. Hay también que recordar las clases de filiación. Constitucionalmente y de acuerdo al Código Civil, todos los hijos son iguales y lo fortalece. Entonces, aquí no hay diferenciación en cuanto a las clases de filiación que corresponde a los hijos. Hay que leer también todo el articulado del 82, 83 y 84. ¿Qué pasa si no hay hijos? O sea, a falta de descendencia, ¿quiénes van a suceder? El cónyuge y los padres del muerto. ¿Quiénes son los descendientes, Luz María? Descendientes de primer grado hasta cuarto grado, ¿no? Sí, pero ¿quiénes son los descendientes? ¿Quiénes son sus descendientes? Hijos y Vaya, sus hijos. En primer hijos. grado, sus hijos, ¿verdad? Sí. Y luego ya están sus nietos, bisnietos y tataranietos. Muy bien. Bueno, entonces, a falta de descendencia, o sea, no tiene hijos,
van a suceder los ascendientes más próximos. ¿Quiénes son los ascendientes más próximos? Los padres, ¿no? Muy bien. Y siempre el cónyuge, ¿verdad? Por partes iguales, por iguales porciones. Y cuando solo hay cónyuge o ascendientes más próximos, pues entonces, cuando solo hubiere una de esas partes, esta se lleva toda la herencia. ¿Qué sucede si no hay ascendientes y no hay descendientes? Primero, leamos el 1079. Luz María, haga favor de leer el 1079 para que ya pasemos al Muy bien, 1080. licenciada. Artículo 1079. A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones. Y cuando solo hubiere una de esas partes, esta se llevará toda la herencia. Muy bien. Veamos ahora el 1080. ¿Qué sucede cuando no hay ascendientes, no hay descendientes? Vean, a falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, pues sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. ¿Quiénes son los parientes colaterales? Primos y tíos, ¿no? Bueno, ¿qué grado son los primos y tíos? Tercero. Tercero y cuarto. Ajá. Vaya. ¿Quiénes son los más próximos de la línea colateral? Los hermanos. Los hermanos, exactamente. Porque ahí se cuenta a partir del tronco común, ¿verdad? El tronco común, primer grado. Segundo grado, línea colateral, los hermanos. Tercer grado, la relación que hay entre tíos y sobrinos. Y cuarto grado, los primos, ¿verdad? O sea, los hijos de los hermanos. ¿Qué sucede cuando no hay parientes del difunto? ¿Ya vieron todo el orden que vamos viendo? En primer lugar, cuando falta la descendencia, cuando no hay ascendientes ni parientes próximos y el cónyuge, entonces ya vamos con los parientes colaterales. ¿Qué pasa si no hay parientes? Vamos al artículo 1074. ¿Quién quiere leer el 1074? Ahorita, Stephanie. Andrea, vas a leer otro, ¿oíste? Andrea, vas a leer el 1082 y el 1083. Vamos, Stephanie, 1074, cuando no hay parientes del difunto. Artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes del difunto y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Ok. ¿Quiénes suceden entonces a falta de parientes del difunto? El Estado y la Universidad de San Carlos, ¿ves? Así dice Luz María, Universidad de San Carlos. Perdón, las universidades, perdón. ¿De dónde? De Guatemala. Ah, miren, ya falta el Estado y las universidades de Guatemala. O sea, su tono de Guatemala, ya ve, usted misma ya había dicho Universidad de San Carlos. ¿Por qué no leen? Miren, aquí rapidito vamos viendo. Entonces, a falta de parientes del difunto, corresponde al Estado y a las universidades de Guatemala. No indica una universidad en específico. Designé la lectura del 82, 83 y 84, por favor. Artículo 1082. Ajá. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido, si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. Ok. Artículo ¿Qué es la separación? ¿Se acuerdan qué es la separación? Tampoco. Cuando ya no, cuando los cónyuges están separados físicamente, nada Ay, más. Dios.
¿Ya vieron? ¿Qué es la separación, Es el muchachos? modo de modificar el matrimonio. Es el modo de Modificar el matrimonio. modificar el matrimonio. Vaya, ya vieron. Una cuestión tan sencilla y se supone que ya aprobaron Civil 1. Y miren qué terrible. Si no saben la base, no van a ir comprendiendo esto. 1083, señorita, la que estaba leyendo. Artículo 1083. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el divorcio? ¿Qué hace el divorcio? ¿Es la disolución del matrimonio? Disolvió el matrimonio, entonces ya no son nada, ya no son ni parientes porque ahí finalizó el parentesco por afinidad. Y finalmente el 1084, por favor. Artículo 1084. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o la mujer ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. Ahí se recuerdan que para una unión de hecho que fue declarada, ¿verdad? Y que cumple con todos los requisitos de nuestra legislación, entonces tienen los mismos derechos que nacen del matrimonio. Compañeros, tienen que ir a leer, tienen que ir a estudiar. Pónganse las pilas porque a zona mínima vamos a ver cómo nos va, ¿de acuerdo? Van a estar atentos entonces, vamos a ir subiendo las notas. Solo voy terminando de calificar, prácticamente son 2 exámenes por persona. ¿Alguna duda? Por el momento no, licenciada. Ok, vengan, buena tarde. Entonces nos vemos el martes presencial. Hasta pronto. Nos Gracias. vemos. Feliz tarde. Feliz tarde.